tiempo, aprovechar, Señor, las oportunidades que tú nos das. Por favor, Señor, no dejes de hablarnos, corregirnos, enseñarnos, redarguirnos, reprendernos. Por favor, Señor, danos un espíritu de revelación, danos un espíritu de sabiduría, de entendimiento, Señor, pero no para que seamos cabezones, sino para poder, Señor, nosotros saber qué es lo que tú tienes para nosotros. Y juntamente con eso, Señor, danos también un espíritu de humildad, Señor, para que podamos humillarnos y poder, Señor, obedecer. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Padre bueno. Amén y amén. Gloria al Señor. Todo lo que pidiereis al Padre, dice la Biblia, en mi nombre, el Señor lo va a dar. De manera que nosotros, hermanos, toda nuestra oración, toda nuestra súplica, nuestra plegaria debe ser al Padre directamente, pero en el nombre de Jesús. Eso es importante. Amén. Bueno, miren, yo quiero, hermanos, hablar con ustedes de un tema que Isaías, en casi todo su libro, le dio un énfasis bien, bueno, énfasis ya allá habla de algo marcado. Pero hay un tema, hermanos, en todo el libro de Isaías, en su mayoría, en sus 66 libros, que, hermano, a mí sinceramente me inquieta. Porque no es muy halagador. Digamos, el tema que Isaías de alguna manera enfatiza, marca en todo su libro, no es muy como para recibirlo con alegría. Porque, hermano, pareciera que lo que Isaías empieza a decir, lo dice, hermano, como para hacer sentir mal no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Pero poniéndole un poquito así el zoom, tal vez sí lo hace con algún propósito, tal vez no del todo para hacer sentir mal a la gente, pero sí en parte. Pero ¿para qué? ¿Para qué Isaías de alguna manera querría con su mensaje hacer sentir mal a la gente? En algún sentido, no en todo, pero en algún sentido, ¿para qué? Entonces, viendo lo que vamos a ver, yo creo que para que de alguna manera hubiera cierto redargüimiento en la persona. Y es que le digo esto porque a veces, hermano, como que cuando uno está haciendo las cosas mal, pero que si a uno no lo llegan a reprender así severamente, como que uno no entiende. Como que a veces, hermano, mire, pues como que a veces sí realmente se ocupa el látigo. Y fíjese que ahorita vamos a leer la Biblia, pero viene a mi mente, por ejemplo, en el libro Proverbios yo encuentro 4 cosas o 4 procesos que el Señor usa para llevar a sus hijos hacia el aprendizaje, hacia la madurez. Y la primera cosa que el Señor hace es instruye. Digamos que la instrucción es la primera cosa que el Señor usa. Pero después de la instrucción, de alguna manera, si el hijo, el niño, el alumno, lo que usted quiera, no logra acatar bien la instrucción, entonces viene un segundo plano, que yo lo veo en Proverbios, que se llama corrección. Primero la instrucción, da toda la instrucción, pero como que si en algún momento no se hacen bien las cosas, entonces viene una corrección. Pero si dentro de la corrección todavía no se hacen las cosas como se requieren, entonces ya viene una tercera cosa que se llama disciplina.
Ya hay una disciplina de parte del Señor. Pero si ya en la tercera, digamos, ya hay instrucción y uno no acata, ya ha habido corrección y uno no acata, entonces viene una disciplina. Y si aún en la disciplina uno se pone un poquito así como medio neción, entonces ya viene el castigo. Pero Dios no castiga a la primera, ni siquiera a la segunda, ni siquiera a la tercera. Sino, fíjese que Dios instruye, da toda la instrucción, y se toma su tiempo el Señor. Si miramos, por ejemplo, los evangelios, el Señor se tomó su tiempo, hermano. A veces se sentaba, les enseñaba, a veces les ponía ejemplos, a veces les hablaba en parábolas, a veces les hablaba en hipérboles. Bueno, y hermano. Y los discípulos a veces no entendían y el Señor tenía paciencia y les no, miren, es de esta manera, toda la instrucción. Entonces viene Pedro y falla, entonces ya viene la corrección. Pero hay otras etapas donde ya ha habido instrucción, ya ha habido corrección y uno se pone duro, entonces viene la disciplina. Pero hasta de último viene el castigo. Ahora, yo a estas alturas, hermano, sinceramente yo no quiero ser castigado. Sinceramente. Pero a veces, hermano, como que uno se presta para eso, hombre. Como que uno se presta para eso. Sin embargo, Dios es lo último que deja. Ahora, fíjese que yo, después de esta breve introducción, porque estoy analizando de alguna manera cómo Dios opera y cómo Dios de alguna manera quiere que sus hijos lleguen a comprenderlo y a entenderlo. Pero fíjese que Isaías, por ejemplo, abra su Biblia conmigo, Isaías capítulo 1. Y desde el versículo 1, si usted quiere, dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y mire lo que dice el versículo 2. De entradita, hermano, Isaías de una vez de entradita. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre. Fíjense que esta palabrita la usa mucho en México, buey. Pero tal vez ya no usan ni siquiera la B, sino la G. Buey. Ahora, mire, esto parece un poco insultativo. Pero analicemos. Analicemos, porque fíjense que aquí está, digamos, el Señor pone por ejemplo al buey y dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis o querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, no están vendadas, no están suavizadas con aceite. Y vuestra tierra encima de eso está destruida, vuestras ciudades también están puestas a fuego, vuestra tierra delante de ustedes comida por extranjeros. Además está asolada como asolamiento de extranjeros. Y todavía queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño o un pequeño remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra.
Ahora, fíjese, hermano, que dura esta palabra que el Señor le da al pueblo de Israel a través de Isaías. Pero si nosotros somos conscientes, honestos, sinceros, y ponemos la verdad sobre la mesa, este problema, hermano, lo tenemos todos nosotros. Porque el Señor le dijo a Adán cuando no había pecado en el mundo, es decir, el pecado ya estaba en el cosmos, el pecado ya existía. Cuando Lucifer pecó, pues fue el ser que de alguna manera crió el pecado, ya había pecado en el cosmos. Pero cuando Dios creó a Adán, una raza diferente de los ángeles, entonces a Adán lo creó sin pecado, con una relación íntima con Dios, pero ya había pecado, pero no había pecado en el hombre. Entonces Dios le dice a Adán, mira Adán, ya hay pecado, ya hay enemigos. Es más, ya hay otras razas paralelas aquí en la tierra, por eso tienes que cuidar el huerto, cuídalo. No lo descuides, cuídalo, porque ya hay otros seres. Bueno, pero ese sería otro tema, ¿verdad? Pero el Señor le dice, tienes que cuidarlo. ¿De qué? De los otros seres, de las otras razas, del pecado, de la maldad, de todo lo malo que hay. Y lo vas a poder cuidar porque tú ahora mismo no tienes pecado, no hay pecado en ti, eres perfecto. Y tal vez le diría, va, así como Lucifer era, él era perfecto al principio, pero como pecó, entonces yo lo deseché. Pero a ti, a Adán, ahorita tú eres perfecto, no tienes problema, yo tengo relación contigo. Pero le dice, el día que peques, el día que logres descuidar lo que yo te estoy dando en este momento, en ese mismo momento vas a morir. Entonces, Adán en el huerto del Edén no tenía pecado, era perfecto. Es más, le dice el Señor, te voy a dar autoridad y poder para que tú gobiernes los animales de la tierra, las aves, es decir, que Adán podía volar, y sojuzguen los peces del mar, es decir, que él se podía meter en el agua y no se ahogaba, porque era perfecto, él no, o sea que no tenía limitaciones. De ahí, entre paréntesis, la burla de Hollywood, trayendo a Superman, trayendo a Aquaman. Pero realmente Adán así era. Y Jesús en algún momento lo demostró caminando sobre las aguas. Todo eso se perdió. Todo ese poder ilimitado de Adán en el huerto se perdió cuando pecó. Mucho se perdió, hermano. La mente del hombre solo la puede llegar a usar un porcentaje mínimo. Adán la usaba el 100%. Pero lo que yo quiero transmitirle con estas verdades bíblicas es que desde que Adán pecó, entonces el hombre cayó en una depravación. El hombre desde que Adán pecó se plagó. Qué tremendo eso, hermano. Esa es una verdad teológica, bíblica. Es decir que la Biblia dice que por cuanto Adán pecó, se abrió una puerta y entró el pecado a toda la raza humana. Por eso que desde que el hombre nace, ya nace muerto en sus delitos y pecados. Alguien podrá decir, sí, hermano, pero yo qué culpa tengo. Eso si quieren lo arreglamos en el día del juicio por la tarde. Pero mientras se averigua, entendamos que todos estamos en pecado. Toda la humanidad está depravada desde que nace.
Los bebecitos tan lindos, ¿verdad? Depravados, espiritualmente hablando. Y destinados también a una muerte física. Pero todo eso fue, o es más bien dicho, causa del pecado. Que empezó cuando Adán desobedeció al Señor. Entonces esta escritura, que dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, y que las heridas no están curadas ni vendadas, este problema lo tiene toda la humanidad, pero no desde hace 100 años o 200 o 300 años. Es un problema que tiene la humanidad desde que Adán pecó hasta el día que el Señor termine toda la redención que no se ha dado. Digamos, la redención completa de los hijos de Dios no se ha dado. Entonces, mientras no se dé la redención, nosotros y los que nos antecedieron padecieron el problema del pecado y nosotros también lo estamos padeciendo. En este orden de ideas, el apóstol Pablo dijo: entonces, miserable de mí. Porque al ver esto, entonces sinceramente, qué miserables, porque estamos depravados. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, dijo él. Pero luego dijo: pero gracias doy a Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mire, amado hermano, sinceramente, el único que a nosotros nos puede ayudar, el único, se llama Jesús. El único que nos puede a nosotros dar esperanza de que un día nosotros ya no tengamos este cuerpo depravado, estos pensamientos malos. El único que nos da esperanza de poder salir de estas limitaciones que tenemos por causa del pecado, se llama Jesús. Es el único. Nadie ni nada fuera de Jesús va a poder arreglar esta situación. Nadie ni nada. Solamente el Señor. Pero entonces, si el Señor sabe que nosotros tenemos problemas y nos lo está diciendo, si el Señor sabe que estamos depravados, que estamos perdidos, ¿por qué encima de eso entonces como que nos los está echando en cara? Por decirlo así, no es que nos lo esté echando en cara, sino si Él sabe eso, ¿por qué no lo recuerda, por decirlo de esa manera, aquí en esta palabra? La única respuesta que yo entiendo y que logré encontrar es porque es la única manera de que nosotros logremos también refrescar nuestra condición y entendamos que solamente viniendo a Él nosotros vamos a salir de ese problema. Solamente viniendo a Él. Ahora, la otra cosa, ¿por qué el Señor le dice al pueblo? Como que está enojado. Ahí le dice: bueno, pero es que ustedes son necios. Les encanta estar revolcándose como la cerda. Bueno, y eso también lo dice, por ejemplo, en uno de los evangelios. Dice que el perro vuelve al vómito. Me parece que Proverbios también lo menciona, que el perro vuelve al vómito. Y la puerca bañada vuelve a su chiquero, al lodo. Entonces, mire, hermano,
estamos en problemas. Estamos en problemas. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es el pecado. ¿Cuál es el problema que tenemos? La depravación. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es herida, hinchazón. Pero vaya, eso ya sabemos que está el problema desde el principio. Yo creo que es más problema no buscar la ayuda para ese gran problema. O sea que tenemos varios problemas. El primer problema es que estamos depravados. Ya con ese estaría suficiente, ¿verdad? Pero la cosa está que tenemos otro problema tal vez mayor. Que sabemos que tal vez estamos depravados, pero no buscamos la ayuda. Y si tratamos de buscarla, no la buscamos en donde la tenemos que buscar, porque ya establecimos de que no hay nada ni nadie que pueda ayudarnos con ese problema, solamente el Señor. Solamente el Señor. Pero ¿por qué nosotros como que nos seguimos embarrando más? Como que nos hundimos más. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos pasa a nosotros los humanos eso? Porque nosotros no nos asinceramos con el Señor. Y es que la clave está ahí en el versículo 18, porque ya después que el Señor como que le recuerda a Israel su problema, entonces le dice, bueno, ultimadamente, en mis palabras, ¿verdad? Dice, ultimadamente, solo yo los puedo ayudar. Entonces les dice en el versículo 18, entonces mejor vengan. Venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, o sea que no depende tanto de Dios el que nosotros salgamos de la depravación. Bueno, sí depende de Él, porque Él es el único que puede darnos la fuerza. Pero Él no lo va a poder hacer hasta que nosotros no tomemos la decisión, la iniciativa de decirle a Él, por lo menos, auxilio. Por lo menos, o sea, Dios está esperando por lo menos que nosotros digamos auxilio. ¿Ha pedido usted auxilio alguna vez? Ayuda. Qué importante es eso, hermano. Qué importante es eso. Porque fíjese que hay cosas muy tremendas, hermano. Hay cosas de veras bien tremendas en la palabra. Cosas celestiales, cosas poderosas. Hay bendiciones, hermano. Yo he estado estudiando en estos días que he tenido un poquito de tiempo. Y he encontrado y he estado estudiando algunos documentales, también unas cosas bien tremendas, hermano. Pero, ¿de qué serviría tal vez saber tantas cosas bonitas que el Señor tiene para nosotros y no arreglamos el problema nuestro de la depravación? Y fíjese que el Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si quisiereis y oyereis, entonces comeréis. Como que si nosotros no queremos y no oímos, entonces no vamos a participar. Entonces mire, nosotros tenemos que aplicar los mismos principios que se han dado desde el principio para arreglar nuestra situación. Entonces el Señor le dice a Adán, volviendo otra vez al recuento original de donde surgió todo esto. El Señor le dice a Adán, el día que peques ese día vas a morir.
¿Pecó Adán? ¿Murió, sí o no? Murió. Murió. Perdió todo. Ahora viene el primer hijo de Abel y Eva, que se llamaba Caín. Y a él empezó a ver, hermano, el problema. Él empezó a sufrir las consecuencias del pecado. Caín. Quizás él no había hecho mucho, porque fue Adán y Eva los que cometieron el pecado, pero ya Caín, de alguna manera, él ya salió depravado y empezó a sufrir las consecuencias. Pero viene el Señor y le dice: mira, Caín, el pecado está a la puerta y te está deseando con todo. Le dice a Caín. Entonces mira, Caín le dice: si tú haces el bien, yo te voy a enaltecer. Si tú haces el bien, yo te voy a guardar, yo te voy a bendecir. Pero si no, entonces el pecado se va a enseñorear de ti. Y eso es exactamente lo que dice aquí. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. O sea que una vez más el Señor, Él es todopoderoso y está sentado en su trono y es santo. Y Él pudiera de alguna manera, pecó Adán, pecó Eva, ok, no, entonces yo voy a apartar a todos los otros y los voy a exentar del pecado, los voy a preservar del pecado. No, hermano, sino que entró el pecado a todos. Entonces ya cada uno de alguna manera tiene que entender que está enfrascado en ese problema de la depravación y de la maldición. Pero entonces uno tiene varias opciones, por lo menos dos: echarle la culpa al Señor o echarle la culpa a Adán y a Eva y decir, bueno, pues yo qué culpa tengo, porque a muchos han dicho así, ¿verdad? Yo qué culpa tengo que Adán haya pecado. Y eso de alguna manera es como autojustificarse. Entonces nosotros tenemos esas alternativas: echarle la culpa a Dios y justificarnos, decir, yo no tengo la culpa de que Adán o ellos hayan pecado y ahora nosotros seamos perjudicados. Tenemos esa opción. O tenemos la opción que Dios mismo le dio a Caín de entradita desde el principio. Es algo así, mire, hermano, como que Dios le haya dicho: mira, Caín, ya la humanidad está hundida, ya están depravados. Adán desobedeció, así que ahora todos están depravados. Pero la única manera de que tú puedas pelear por tu bendición, no la vas a recibir en este momento, porque vas a tener que esperarte hasta que yo envíe a mi hijo unos 4000 años después, y después va a pasar no sé cuánto tiempo para que yo redima a toda la humanidad. Pero mientras eso se da, por lo menos ahorita, le dijo a Caín, tú puedes de alguna manera tener algún acercamiento para conmigo. No lo vas a tener completo. Vas a tener algún acercamiento conmigo, y el requisito es que empieces a buscar el bien, que empieces a hacer el bien. Y Caín, me imagino que le diría, bueno, y si empiezo a hacer el bien, entonces ya todo el pecado se va a quitar de mí. No, le dijo el Señor, no, es solamente para que tú no seas consumido literalmente por todo el pecado. Ya la degradación, la depravación ya está en ti. Pero empieza a hacer el bien para que de alguna manera entres a la lista de los que al final van a ser completamente limpiados. Espero me esté dando a entender, hermano. Mire, pues el Señor nos está diciendo ahorita: están depravados. No hay ni siquiera uno bueno. 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 No hay ni si
Porque a veces, hermano, uno se quiere hacer el bueno. Y esa es la falsa piedad que a muchos está desviando de la verdad. Porque viene un conformismo. Y hay algunos que vienen, se fueron al extremo, va. Salvos, siempre salvos. Entonces ya no hacen nada por su salvación, ya no hacen nada por su santificación, por su purificación. Ya no, esos de una vez se fueron al extremo. Salvos, siempre salvos. Pero lo que nos está diciendo el Señor aquí es: miren, no, ustedes tienen problemas. Ustedes tienen que librar una batalla todos los benditos días y todas las noches. Primeramente contra la depravación que ustedes mismos tienen. Lo que la Biblia en el Nuevo Testamento, o lo que el apóstol Pablo llama la carne, el viejo hombre o la naturaleza de pecado. Pablo en sus cartas a esta depravación de la que estamos hablando ahora, el apóstol Pablo le llama de tres formas en sus cartas paulinas, y que uno lo puede ver, que es la carne, el hombre viejo o la naturaleza pecaminosa. Con eso estamos peleando nosotros todos los días. Pero si nosotros, hermanos, como que nos queremos hacer los desapercibidos de esa realidad, entonces no vamos a confrontarnos, no vamos a confrontar esa realidad. Pero nosotros tenemos que saber la realidad de las cosas. Y la realidad es que hay depravación, hay desobediencia, hay orgullo, hay todas estas cosas que el Señor le está diciendo a Israel. En nosotros las hay. Entonces, ¿cuál es el objetivo del cristiano? ¿Cuál debe ser el objetivo del cristiano? Ir dejando eso. Dice la Biblia, aquí dice, todas las cosas son hechas nuevas, dice la Reina Valera 1960. Pero en el original dice que todas las cosas viejas, dice que todas las cosas viejas pasaron, dice aquí la Biblia 1960. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero en el original no dice así. En el original dice, he aquí en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, pero las cosas viejas van pasando. Porque no todas las cosas viejas ya pasaron en nosotros. Eso no es así. Hay cosas, hermano, que resaltan. De repente una mentira, de repente una mala palabra, de repente un mal pensamiento. Entonces quiere decir que hay cosas que todavía nosotros necesitamos ir entregando hasta llegar a la perfección. El cristiano que no sabe esto se frustra y se puede regresar al mundo. Porque como se le ha dicho, no, tú eres cristiano, entonces eres completamente santo y no tienes que cometer ya ni una falta. Y de repente comete una falta, entonces se frustra y se regresa y dice, no, yo no puedo. Pero es que la verdad es que nosotros somos santos en una medida, pero no en la plenitud. Somos salvos en una medida, pero no en la plenitud. Somos hijos de Dios en una medida, no en la plenitud. Tenemos que alcanzar la plenitud. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque no hemos alcanzado, no hemos llegado a ser lo que tenemos que ser. Eso no lo hemos alcanzado. Pero Dios quiere que lo alcancemos. Ahora, ¿cómo lo vamos a alcanzar? Entregando poco a poco estas depravaciones, estas áreas, esta carne que tenemos. Pero no vamos a poder nosotros entregar todo eso malo que está dentro de nosotros si pensamos que ya estamos bien, si pensamos que estamos limpios, si pensamos que ya no necesitamos orar, ni leer la Biblia, ni obedecer. Nosotros necesitamos, hermano, todos los días venir delante del Señor y ponernos a cuentas.
el asunto del arrepentimiento debe de ser juntamente con otras virtudes, con otras cosas que el Señor nos pide, debe ser el pan nuestro cada día de nosotros. Digamos, como el arrepentimiento, como la oración, como la búsqueda del Señor, eso debe ser el pan nuestro de cada día de nosotros. Estar peleando. Y tenemos que estar peleando todos los benditos días y entregando las áreas y diciéndole: Señor, yo no quiero esto, no lo quiero, ayúdame. Pero de la forma que nosotros vamos a poder llegar al final y que el Señor realmente termine de quitar esas cosas en nosotros es pidiéndoselo a Él, porque Él es el único. Él es el único. Dice la Biblia que aún la naturaleza está esperando ese día. Está gimiendo. Dice Romanos que aún la naturaleza está gimiendo, dice, en que todo sea restaurado. Porque todavía no ha sido todo restaurado. Hay injusticias. Nosotros mismos cometemos injusticias. Mire, hermano, somos hijos de Dios, ya les dije, en una medida, amén. Somos salvos en una medida, amén. Tenemos esperanza, creemos que vamos al cielo, amén. Pero no estamos exentos, hermano, de esta depravación, porque a veces hacemos injusticias. Yo las hago. Usted, hermano, usted también no se haga. Es que mire, sí, hermano, se nos ha predicado un evangelio diferente. Se nos ha predicado un evangelio diferente. Y nosotros necesitamos entender que tenemos que pelear. Tenemos que pelear. Tenemos que suplicarle al Señor: Padre, por favor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol Pablo, el que fue al cielo 3 veces. Solamente el Señor. Entonces nosotros sí podemos hacer algunas cositas. Una de ellas, lo que el apóstol Pablo decía, ¿verdad? No os conforméis a este siglo. No nos debemos de conformar. Hermanos, ya sí, estamos depravados, ya hasta que el Señor venga. No, yo no me conformo a lo que soy. Yo no me conformo a perder, yo no me conformo a ser derrotado. Si caigo, me tengo que levantar. 7 veces cae justo y 7 se levanta y vamos para adelante. Y el diablo quizás una nos va a ganar, otra le vamos a ganar. Y ahí tenemos que estar peleando. Tenemos que estar dándole batalla al diablo, hermano. Y a la carne y al mundo. Tenemos que darle con todo. Aquí sí hay que aplicar lo que dicen los de Jalisco. No nos rajamos. No nos rajemos, hermano, en el nombre del Señor. Porque si nos rajamos, los únicos que vamos a perder somos nosotros. No todo está perdido. Sí, tenemos cosas en contra. Definitivamente, esa es una verdad. Tenemos, hermano, muchas cosas en contra. Una de las cosas que tenemos en contra es el mismo pecado. En nosotros, impregnado. Tenemos eso en contra y el Señor lo sabe. Por eso, ¿sabe por qué lo sabe el Señor? Porque como Él vino a la tierra y se hizo hombre, entonces aunque Él no pecó, Él de alguna manera vio, porque anduvo entre nosotros, dice. Entonces Él vio las debilidades de nosotros. Por eso dice Hebreos que como Él sabe y conoce y vio, entonces Él es poderoso para compadecerse de nuestras debilidades. Por eso es que Él es el único sumo sacerdote que puede interceder por nosotros, porque Él sí realmente nos comprende. O sea que Él sabe que tú a veces ya no tienes fuerzas.
Él sabe. Él sabe que tú a veces ya ni lágrimas tienes. Él sabe lo que tú has sufrido. Él sabe Él sabe todo eso. Y por eso fue que Él murió. Y por eso fue que Él trajo otra oportunidad. Ya el Señor ya murió, el Señor ya venció en la cruz. Claro, todavía no se ha llegado al final donde Él ponga a todos sus enemigos bajo el estrado de los pies. Todavía no ha llegado ese momento. Pero el Señor tiene su tiempo. El Señor ya ganó la batalla, ya murió. Entonces él tiene su tiempo. Y el Señor no hace las cosas de un solo. El Señor tiene procesos. Él tiene agarrar la sartén del mango, pues. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros sabiendo esto? Nada más, aquí es donde entra la fe. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que tener nosotros? Nada más es tener fe, permanecer en la fe. Sí, Señor, al final yo sé que tú lo vas a terminar de hacer. Por eso dice la Biblia que el que comenzó la obra en nosotros, ¿ya la terminó? No, la va a terminar. Entonces, si nosotros no nos recordamos de esas cosas, nos vamos a frustrar. Pero no, que Dios es poderoso, pues, ¿y por qué no cambio? No me cambia, ¿por qué las cosas no salen como yo quiero? Tranquilo, tranquila. Tengamos paciencia. Hay que tener paciencia porque al final el Señor va a terminar la obra. No es fácil, hermano. Comprender esto no es fácil. Es bien difícil. Mire, hermano, lo que el pecado nos hizo es terrible. Lo que el pecado le hizo al hombre y a la humanidad es terrible, es algo terrible, hermano. Es algo terrible. Si el Señor no hubiera muerto, estaríamos fritos completamente. Fritos, perdidos para siempre. Pero gracias al Señor que entonces nosotros tenemos una esperanza. La esperanza de que un día todas las mañas se quiten. La esperanza de que los males, de que todo eso se quite de nosotros, no se debe de perder. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió. Pero entonces, mientras eso pasa, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados? No. Tenemos que venir delante del Señor y ponernos a cuentas. Es lo menos que podemos hacer. Dios no nos pide otra cosa. Dios no nos pide otra cosa, porque no la tenemos. A ver, ¿qué le podemos dar a Él? ¿Qué le podemos dar a Él? Nada. Entonces lo único que tenemos que venir es delante de Él con sinceridad y decirle: Señor, ni modo, esto y esto y esto soy, esto y esto hice, ayúdame, no lo quiero hacer. Ayúdame a mejorar, ayúdame a hacerlo mejor, cámbiame, transfórmame. Y es que, hermano, en este orden de ideas, y yo entiendo cuando dijo aquel hombre, aquel leproso, viene y le dice al Señor: Señor, como quien dice, ya, yo entendí la verdad, no se puede. Pero si tú quieres, puedes limpiarme. Aquel leproso, ¿se acuerda? O sea que como que se agotó todos los recursos. Él sabía: no, pues estoy leproso, estoy mal, estoy enfermo, estoy depravado, estoy desahuciado. Algo yo puedo hacer, solamente venir ante el rey y pedirle: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces la última palabra la toma él, y entonces él le contesta y le dice: sí, sí quiero.
Entonces como que el Señor cuando dice aquí, oh gente pecadora, cargado de mal, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre, ustedes son necios, no entienden. Como que el Señor nos está diciendo, vengan a mí. O sea que como que a gritos. Mire, ¿no le ha pasado a usted que es padre de familia? Cuando usted está regañando a sus hijos, al mismo tiempo como que a gritos le está diciendo, pero yo te amo, no quiero que estés haciendo eso. ¿Verdad que sí? Usted le está llamando la atención, pero al mismo tiempo le está llamando la atención, pero como que le está diciendo a gritos, no quiero que lo hagas porque quiero que te vaya bien. Entonces, en esa misma medida Dios lo hace. Dios está diciendo, gente pecadora, no entienden, pero como que está diciendo a gritos, es que si vinieran a mí, las cosas serían diferentes. Es exactamente el mismo contexto cuando el Señor dice, oh Israel, cuántas veces yo quise juntaros, como la gallina junta a sus polluelos, pero no entienden, son necios. O sea, como que el regaño es como que quiere mostrar Dios el amor. Dios sabe que Él es el único que puede ayudarnos. Nosotros debemos de saberlo también. Entonces, ¿qué hacer ante esa verdad? Solamente venir y decirle, Señor, auxilio. Y cuando nosotros hagamos eso, entonces yo creo, hermanos, que el Señor yo creo que el Señor va a ayudarnos. Porque si Él no quisiera hacerlo, entonces Él no se hubiera manifestado a nosotros. Si Él no quisiera ayudarnos, si Él no quisiera llevarnos a otro nivel, si Él no quisiera bendecirnos, entonces no se hubiera dado a conocer a nosotros. No hubiera dado una solución, no hubiera enviado a Jesús, no nos hubiera dado su palabra, no se hubiera dado todo. Pero Él ya nos dio todo. Él ya nos dio todo. Lo que pasa es que como a veces nosotros en un acto de rebeldía se nos olvida eso y queremos otras cosas y le pedimos y le pedimos y le pedimos y tal vez Dios no nos da algunas cosas y pensamos que Él no nos quiere dar, pero es que ya lo dio todo. Él ya nos dio a su Hijo, Él se dio ya a sí mismo. O sea que Él ya lo dio todo. Y como a nosotros se nos olvida eso, les pedimos algunas cositas y nos enfrascamos en eso y pensamos que somos bien raros nosotros. Pero ese problema es el pecado. Es por causa del pecado. El pecado nos enceguece, el pecado nos entorpece, el pecado nos hace peor que el buey. Peores. El pecado nos hace peores que los. O sea que cuando alguien le insulta, va así al estilo mexicano, dice pobre buey. Está corto, porque nosotros con el pecado, si no venimos al Señor, somos peores que esos animalitos. Porque el buey conoce, el asno también. Y uno llega, hermano, a un momento en que no logran comprender al Señor. Entonces, mire, yo cierro mi Biblia. Estamos a muy buena hora. Es viernes. Y mire, vengamos al Señor constantemente y pidámosle misericordia. Pidámosle misericordia. Si en algún momento pecamos, pidamos perdón. Si fallamos, vengamos pronto a Él. Porque Juan dice en su primera carta, el apóstol Juan, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, dice, entonces abogado tenemos.
Y luego dice Pablo, me parece, si no estoy mal, en Romanos 6, dice, pecaremos es para que la gracia abunde, en ninguna manera. Pero si fallamos, hermano, entendamos que nosotros estamos siendo asediados constantemente con el pecado, con todo. Y vengamos delante del Señor. Vengamos delante del Señor con sinceridad. Pero peleemos hasta el final. Porque al final de cuentas, hermano, es como el estudiante. El único que va a salir perdiendo si se sale de la escuela y deja los estudios y ya no los termina, va a ser él. El padre diciendo, mi hijo, por favor estudia, échale ganas, hombre, mira que te va a servir en la vida. Y hermano, se desvive el padre, va diciéndole al hijo que estudie. De repente el hijo deja los estudios a medias y se va para hacer otras cosas. ¿Quién perdió? ¿El papá? ¿La familia? No, él. Él fue el único que perdió. Porque va a ir a conseguir un trabajo más difícilmente, va a trabajar más duramente, va a ganar menos, bueno, tantas cosas. Entonces a nosotros nos pasa lo mismo. Si nosotros, hermano, de alguna manera dejamos de buscar al Señor, los únicos que vamos a perder somos nosotros. Nadie más. Nadie más. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Vengamos delante de Él con confianza, decirle, papito, yo soy tu hijo. Mira, y pongámonos a cuentas con Él. Él es nuestro Padre, Él no nos va a desechar. Si alguien, hermano, si alguien va a defender a un hijo, ¿quién cree usted que es? El padre y la madre. Si un hijo hace algo afuera, en la calle, y de repente viene la policía, vienen un montón, ¿quién va a estar ahí para defenderlo y para de alguna manera, aunque el hijo haya hecho mal, quién va a estar a favor de los hijos? Los padres. Son los únicos. Son iguales Dios. El único que va a estar a nuestro favor, hermano, 100% es nuestro Padre. Entonces vengamos con Él, con sinceridad, busquemos su intimidad, busquemos una relación con Él, arreglemos las cuentas con Él, como el hijo pródigo. Yo quiero, hermano, que esta noche nos llevemos esto en nuestro corazón, que nosotros tenemos problemas no tanto, a veces algunos Dios los permite, pero generalmente el problema que nosotros tenemos es porque ya, hermano, ya hay algo establecido en el mundo que se llama pecado. Y eso solamente se va a terminar hasta que venga el cielo nuevo y la tierra nueva. Hasta que nosotros seamos transformados. Mientras tanto vamos a tener que estar lidiando con eso. Pero no vamos a conformarnos, sino vamos a pelear. Y le vamos a pedir al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé la gracia, que nos dé la capacidad y que queremos agradarle. Si quisieres, dice el Señor, si vinieres y quisieres, entonces recibiréis. ¿Cómo dice el versículo de ahí de Isaías? Entonces, quedémonos con esto. Si quisiereis y oyereis, entonces comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, entonces seréis consumidos. Llévate esto en tu corazón. Si tú quieres, y si tú quieres oír al Señor, entonces vas a ser bendecido. Si tú quieres venir a Él, ponerte a cuentas con Él, vas a ser bendecido. Si tú no quieres, entonces no vas a poder ser bendecido. El deseo de nuestro Padre es que nosotros seamos bendecidos. El deseo de nuestro Padre es que nosotros seamos felices. Quizás ahorita no vamos a alcanzar toda la felicidad que Él quiere darnos, pero nos la va a dar en una medida. Pero nuestra esperanza es que un día el Señor nos va a sentar en lugares celestiales.
Nuestra esperanza es que un día, no muy tarde, nosotros vamos a salir de todo dolor, de toda tristeza, y vamos a ir a un lugar donde dice la Biblia que no hay orín que corrompa, ni polía, ni nada. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos, por favor, Señor. Ten misericordia de nosotros. Mira, Padre, nuestra condición. Mira, Señor, nuestra limitación, nuestra depravación, nuestros pecados. No nos justificamos, Señor, somos pecadores, somos débiles, pero no queremos pecar delante de ti, no queremos fallarte. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti con libertad, como tú lo dices en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros. Danos un corazón, Señor, humilde. Danos un corazón, Señor, blando. Danos, Señor, como dijo el profeta, un corazón de carne para poder buscarte, Señor, para poder cumplir ese mandamiento que tú dices: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Que podamos tener, Señor, ese corazón de búsqueda. Que podamos, Señor, tener ese corazón de búsqueda, de buscarte, Señor, buscarte en medio de toda circunstancia y toda situación. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, en el nombre de